de que hay un llamado, hay un propósito, hay un porqué de la vida. Alguien sabe tocar el corazón, ¿sabes? Conecta con la mente. Y me acuerdo que lo primero que llego a casa es con mi esposa y le digo, Marcela, ¿sabes qué? Voy a vender la empresa. Decidí que esto que era invisible, pero que era real, yo lo tendría que convertir en una contundente realidad. Porque si lo creo, lo puedo crear. Yo no lo entendía en qué bronca tan grande me estaba metiendo. Llegamos a un punto de quiebre de decir, no hay comida. Que de repente se toma su pancita y me dice, papi, ¿por qué si tengo tanta hambre? ¿Por qué no puedo comer más? Y esto es algo bien importante. Si tú quieres transformar tu vida, tienes que empezar a transformar tus pensamientos y tus creencias. Y esto es, Qué historia tan impactante, Fran. empecé a dar conferencias al lado de John Maxwell, de Brian Tracy, de Chris Garner, así como de las grandes estrellas, no solamente del mercado hispano, sino del mercado internacional. Y me encuentro con el Guasón. Y se empieza a acercar a mí el Guasón y yo así, en el mundo, esta fue la primer certificación para conferencistas. Es un equilibrio entre el pensar, el ser y el hacer. Para esto hay 34 talentos dentro del espectro humano, pero tú eres poseedor ya de 5. Una producción de Más Asociados, host de los mejores asesores de seguros en México. Yo soy Leticia Valdés. Bienvenidos a Seguro Me Lo Cuentas. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Seguro Me Lo Cuentas. Estoy muy emocionada porque nuevamente tenemos un invitadazo de lujo. El día de hoy en este programa muy especial para ustedes vamos a tener a Francisco Yáñez. Así que prepárate para estar con nosotros y sumergirte en este episodio para descubrir sus mejores consejos y aprendizajes en Seguro Me Lo Cuentas. Pues mucho más que decir porque Francisco nos va a compartir un montón de cosas y tips para que te puedas convertir en esa versión de ti mismo, tal vez como conferencista o tal vez tan solo poder contar muchas historias sobre ti que te puedan o que puedan impactar a alguien más. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Seguro Me Lo Cuentas. Gracias, Leti. La verdad es que para mí es un verdadero honor estar aquí contigo Gracias. y viendo el despegue de tu podcast que realmente me ha impactado. Ay, Gracias por la invitación. Muchas gracias, Francisco. Pues yo feliz de recibirte, de ser host en este espacio, de gente muy exitosa y de gente a la que personalmente admiro. Me da muchísimo gusto platicar contigo y me gustaría que empezáramos y arrancáramos con este podcast profundizando un poco en tu vida. Quisiéramos conocerte, de dónde vienes, de dónde surge Francisco. Cuéntanos de tu vida, de tu niñez, de esas etapas de tu vida que seguramente le van a interesar a muchas personas. Bueno, yo creo que Francisco Niño era un chiquillo muy tímido, ¿eh? Oh, wow. A comparación de lo que hoy me dedico y a lo que hago, realmente yo me considero que era eso, un chamaquillo muy aislado y tímido, ¿no? Como que pensaba que no tenía mucho que decir, pero ya sabes, ¿no? También tenía que ver mucho con aquellos diálogos de mamá o de papá, ¿no? Que de repente te dicen, oye, tú no hables, ¿no? No te metas en estas cosas, tú no sabes, ¿no? Eso es de adultos. Sí, sí, sí. Esas son las clásicas frases de los adultos, pero que de alguna manera a los chiquillos pues, nos van deteniendo. Entonces recuerdo mucho esa etapa. Imagínate, yo soy el último de una camada de 7. Entonces, bueno, ya mamá estaba cansada, pobrecilla, pero de verdad a veces se le iba, porque, ¿qué te puedo decir? Como todo niño, pues salías que al 5 para las 2 o a las 2, sonaba la escuela. chicharra y salías, ¿no? Yo me recuerdo que estaba en un colegio que estaba por Avenida Popocatépetl, aquí en Ciudad de México, y a veces salía yo ya listo con mi mochila para esperar a mamá, y podían llegar las 5:30, 6 de la tarde y venían llegando a recogerme, ¿no? Oh. Entonces, de alguna manera, eso hizo que ese Francisco, por un lado, pensara mucho, ¿no? Creaba muchas historias en mi mente y que es parte de lo que hoy llevo, ¿no? Yo creo que esta parte de la creatividad y la imaginación tenía que ver mucho con todos esos espacios que yo tenía cuando mamá o papá estaban lejos,
pero que de alguna manera pude ir creando muchas historias. Y hoy en día entiendo esta parte del storytelling y lo importante que es aprender a crear historias impactantes, interesantes, para poder conectar con las personas. Y yo creo que esto fue lo que me movió mucho, ¿no? El poder conectar con las personas a través de la palabra. Wow. ¿Cómo descubriste? O sea, a ver, era un chiquillo solo, creció pues Ujú, básicamente pues como muchos niños en nuestro país, ¿no? Con ujú, un poco de ausencia de papá y mamá porque salen a trabajar para claro. llevar el pan a la casa, ¿no? Y al final del día vas creciendo y demás. ¿Qué pasa en tu adolescencia, en tu juventud, que empezó a marcar pues un poco el camino que hoy has trazado? Fíjate que yo viéndolo así como que en retrospectiva, volteando al espejo, ¿no? Y tratando de buscar información, ¿no? Como cuando vas manejando, ¿no? Y buscas Ujú, el izquierdo y luego el derecho, claro. tratando de ver qué hay atrás. Y no he podido encontrar mucha información en la adolescencia. Ok. Realmente mi verdadera conexión surge en un momento específico de mi vida, pero ya en los 40. Ok. ¿No? Ya teniendo 40 años, es cuando de repente sí llegó una imagen esplendorosa, porque fue a través de una conferencia. A ver, Wow. de hecho, me obligan, ¿no? Me invitan obligadamente a ir a una conferencia. Ok. Y justamente en esa conferencia, voilà, así como que me doy cuenta de que hay un llamado, hay un propósito, hay un porqué de la vida. Y eso hace, a ver, literalmente, Leti, hay un momento en esa conferencia, a ver, yo estaba muy acostumbrado a oír palabras de emprendimiento, de resultados, de números, pero no, el hombre que estaba en tarima estaba hablando de plenitud, de espiritualidad, de dar el corazón, de entregar el alma para alcanzar tu misión y alcanzar las estrellas, digo, a través de un sentido de la vida, ¿me entiendes? Y entonces eran palabras como que yo no estaba acostumbrado, pero sobre todo ese hombre tenía el talento y el don de tocar el corazón. Pero Wow. no solamente tocar el corazón, que es la parte emocional. Cuando alguien sabe tocar el corazón, ¿sabes? Conecta con la mente y te permite ver películas. Y literalmente yo en ese momento, ya a mis 40, estoy viendo películas que me transforman, porque yo me empecé a ver a mí mismo, ¿sabes? Y yo Wow. me empecé a ver a mí mismo dando conferencias, ayudando a miles de personas, viajando por el mundo entero. Pero eso era en una conferencia, ¿sí? Haz de cuenta que me desconecté y empecé a ver esa película. Yo Wow. recuerdo, era Chovy Landers. Ok. Eh, El conferencista era, eso te iba a sí, preguntar. el del Teletón. Ah, ok. Es el mejor conocido, ¿no? Ok, Del ok. Teletón. Entonces, yo recuerdo que yo era súper amigo de Miguel Ángel Cornejo, que era el organizador del evento. Y entonces le digo, oye, por favor, llévame a conocer a este cuate. En aquella época no había que la selfie, ¿no? Yo en ese momento yo quería, no sé, abrazarlo, darle las gracias por la experiencia que acaba de vivir. Y simplemente voy y le doy un fuerte abrazo. Y no, yo, así, ya sabes, ¿no? Como Claro, que claro. lo quieres llenar de todo de esto que te ha empoderado. Entonces, me voy y llego a casa y me acuerdo que lo primero que llego a casa es con mi esposa y le digo, Marcela, ¿sabes qué? Voy a vender la empresa. Es que ya me vi. Estoy viajando por el mundo entero. Estoy ayudando a miles de personas. De verdad, a través de todo esto que estoy haciendo, estoy impactando el mundo y estoy pudiendo dejar un legado. Me dice, a ver, a ver, a ver. A ver qué me dices. Sí, sí, es que me voy a cesar ya de la empresa. Voy a viajar por el mundo entero y voy a dedicarme a dar conferencias. Me dice, oye, Francisco, yo no sé, a ver, ¿Qué te sóplame, fumaste? sóplame, ¿no? ¿Qué te ¿Qué vienes fumaste? borracho o estás fumando algo raro? ¿Qué te estás metiendo? A ver, yo empecé a ver, ¿no? Tenía una visión. Esta era la visión de mi vida, era empezar a viajar por el mundo entero. Y ella no tenía la capacidad en ese momento de poderlo ver, ¿no? Claro, Es claro. cuando aprendes a ver lo invisible, que es todos aquellos sueños, ideales que estaban empaquetados en mi interior, ¿no? Pero en ese momento que me atrevo a verlos y que los empiezo a desempacar, ¿no? Es algo que yo veo, pero los demás no ven. Y Claro. aquí viene algo bien interesante, porque muchas veces, tanto tú como yo, podemos tener la capacidad de ver. Pero ¿qué pasa cuando los demás no ven? Ni siquiera tiene que ver con que no te quieren o no Claro. están de acuerdo con tus sueños. No, es simplemente que ellos
no están viendo lo que tú ves, porque no están dentro de tu cerebro, ¿no? Están en otras películas. Y eso no significaba que mi esposa no me quería, ¿no? O que estuviera en contra mía. Simplemente significaba que ella no entendía lo que yo veía. Pero fíjate que ahí entendí que entonces, si los demás no podían verlo, porque no lo podían ver mis padres, nadie, ¿no? Mi esposa, mis amigos, nadie lo entendía, que yo les decía, es que yo voy a ser un gran conferencista y voy a viajar por el mundo entero y voy a impactar vidas. Y entonces decidí que esto que era invisible, pero que era real, yo lo tendría que convertir en una contundente realidad. Ok. Y ahí es cuando los otros, ahora sí, lo empiezan a ver. Wow. Fíjate, o sea, te escucho atentamente y lo que veo es a una persona que tenía, eh, a lo mejor estaba en un estado emocional medio dormida o no, de Completamente. conciencia un poco en Ujú. estándar, pero llegaste a ese momento y a esa situación, tal vez porque ya estabas listo, solo necesitabas Ujú. verlo y te visualizaste y te proyectaste Ujú. en tu mente toda esa película y toda esa realidad que Claro. después dijiste, a ver, no me importa que no me crean, lo voy a convertir en realidad, porque si lo creo, lo puedo crear, Así ¿no? es. Y entonces hiciste además una conexión emocional Ujú. muy fuerte con tu meta y encontraste un propósito para Así es. poderlo llevar a cabo. O sea, estoy haciendo un resumen correcto. Sí, correcto. ¿Y qué más? Aunque, a ver, esto del propósito, en ese momento yo todavía no tenía claro, Ok. ¿me entiendes? Ajá. Yo simplemente había entendido que yo tenía que llevar un mensaje y que parte de mi vocación, mi propósito de vida y hacer lo que más amaba era poder ayudar a otras personas a través de la palabra. Ok. Sin embargo, yo no sabía a la que me metía. Yo no lo entendía en qué bronca tan grande me estaba metiendo. Wow. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, sigue la rienda de tu corazón, alcanza tu sueño. Sí, eso es padrísimo y es muy poético, ¿no? Y puede hasta confundirse, pues no sé, con el optimismo tóxico, Ok. ¿verdad? Pero de verdad yo no tenía ni idea en qué cosas me estaba yo metiendo, porque una cosa es tener un ideal y otra cosa es de verdad arriesgarlo todo. Y literalmente yo lo arriesgué todo. A ver, espérame. Y entonces, ¿qué hacías antes de que te convirtieras en conferencista? Antes de Mm, esa plática, ¿qué estabas haciendo? ¿De qué era tu ok, empresa, tu negocio? fíjate que yo tenía una empresa que tenía una conexión muy grande con Apple Computer. Ok. Entonces yo era centro certificado de Apple Computer en México y entonces tenía varias escuelas. Y estas escuelas pues, nos dedicábamos a enseñar a usuarios, sobre todo en la parte de video, en la parte de audio, en periodismo, en todas estas profesiones, adaptar la herramienta de Macintosh para su industria. Y en esa parte pues éramos muy efectivos y nos iba muy bien. Wow. Pero cuando yo decido que tenía que quemar Las las naves. naves, sí, fíjate, yo he estado en una maestría en alta dirección. ¿En el Y IPADE? no, en el Colegio de Graduados de Alta Dirección Ok. de Miguel Ángel Cornejo. Ok. Y en ese momento, me acuerdo que acababa de pasar una clase donde habíamos visto a Julio César, que se había enfrentado con esta situación donde estaban en las cumbres yesosas de Dover. Y Ujú. justamente desde arriba él manda una señal a los barcos y los enciende, ¿no? Y entonces todos los soldados, ay, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Y él les dice, tranquilos, yo también tengo familia, tengo esposa y tengo hijos. Si ustedes quieren regresar a casa, tenemos que ir en búsqueda de las naves de nuestros enemigos. Hay que conquistar. Ujú. Pero entonces ahí dije, tengo que quemar mis naves. Es más, yo en ese momento como que estaba saturado de haber trabajado tanto con esto de los centros de Apple Computer. Y dije, es momento de darle como carpetazo y ahora yo quiero llevar a las gentes a diseñar sus vidas. Como que yo quería llegar al siguiente nivel, ¿no? Y es ahí donde me surge una propuesta y de inmediato ¡pum!, suelto la empresa para poderme dedicar a mi pasión, Wow. ¿no? Qué arriesgado. Y en ese momento Sí. tenías familia, Claro, yo ya hijos. A ver. casado, mis hijos estaban pequeñitos, ¿no? Ok. Pero estamos hablando de niños de 4, 6, 7 años, ¿no?
Y ¡Wow! En la etapa más difícil sí, de y la más, manutención, o sí, sea. y la más bonita también, así Claro, como sí. que para mí era muy hermosa. Sí, Pero por otro lado, pues yo me sentía con las capacidades en ese claro. momento. Te sentías fuerte. Sí, me sentía muy fuerte y sobre todo dije, oye, pues si he logrado esto, bueno, pues voy a poder lograr mucho más. Claro. Pero déjame decirte que a veces uno no está como que esperando que la vida te puede dar un revés. Y por muchas circunstancias, el dinero se esfumó en cuestión de meses. Sí, Ujú. seguro. Y déjame decirte que llega un momento en mi vida donde me enfrento con la culpa, porque estamos viviendo no solamente una situación crítica, no, era pobreza. Déjame Ok. decirte que de verdad llegamos a un punto de quiebre de decir no hay comida. Pero Ay, por otro qué fuerte. lado, ya estaba enfrentando esta parte de la culpa y la depresión, ¿no? Juntas. Dios Pues mío. sí, es que es una con otra, ¿no? Sí. La culpa te lleva a la depresión, a la tristeza. Porque en un principio es enojo y del enojo brincas a la tristeza. Y entonces en ese punto es donde de repente estamos en una comida súper sencilla porque mi esposa ha preparado con lo que tenía de presupuesto, ¿no? De esas Unas- señoras que estiran sí, todo sí, sí, así sí. al máximo, claro. Haz de cuenta que eran como una especie de enfrijoladas, ¿no? Era una tortilla cubierta con frijol y con col porque no había ni para el pollo. Ok. Y recuerdo que en esa mesa, uno de mis hijos, que de repente se toma su pancita y me dice, papi, ¿por qué si tengo tanta hambre? ¿Por qué no puedo comer más? Y es que no había más comida. Ay, mi amor. Y en ese momento yo me doy cuenta que había fracasado como esposo, como padre, como proveedor y sobre todo como ser humano, ¿sabes? Y ahí me llega un fuerte dolor y me pongo de pie y les pido perdón a mis hijos que estaban ahí sufriendo de hambre por mi culpa. Y les digo, les prometo que a partir de hoy, por mi culpa, no van a volver a tener hambre. Y ese día me pongo de pie, Leti, y con la mano izquierda agarro un trapo, con la mano derecha una cubeta. No teníamos 20 pesos. Así, no habían 20 pesos. Pero yo ese día tenía dolor por el daño que le estaba causando a mi familia y decidí enfrentar mi peor miedo, ¿no? Empezarle a tocar en la calle a la gente para lavar sus autos, ¿no? Y en un principio mi mente así era, pero ¿cómo es posible? Era el boicot, ¿no? ¿Cómo es posible? Tú que has estudiado, que te has preparado, que tienes tantas capacidades, ¿vas a lavar autos? ¿Qué diría tu madre si te ve, ¿no? Así como que esta parte que me quería convencer, no lo hagas, no, aléjate. Y por otro lado, simplemente yo veía la imagen del dolor de mi hijo pequeño con hambre y decía, caramba, tengo que darlo todo. Entonces tocaba timbres y tocaba timbres y tocaba timbres. Yo no estaba preparado ni siquiera para lavar autos, ¿no? Ese día me salí con zapatos así, de agujeta, mocasines, ¿no? Pero déjame decirte que ese día tuve una experiencia divina, porque llego por la noche a casa con mis manos todas arrugadas, como de viejito, ¿no? Con mis mocasines así, de todos empapados, ¿verdad? Pero con mis bolsillos llenos de monedas. No les había yo comprado una paleta, un dulce, hacía mucho tiempo a mis hijos por la pobreza a las que yo los había arrastrado. Y ese día llego por ellos y les digo, les tengo una sorpresa. Pónganse el suéter que los voy a llevar a cenar. Digo, Wow. la verdad los llevé a un puesto hediondo lleno de moscas en la calle, pero fue algo tan impresionante. Y cuando yo vi el rostro de mis hijos y el rostro de mi esposa sonriendo por lo que estaban viviendo, ahí yo encontré el porqué de mi vida. Ok. Y el porqué es lo que te impulsa, es lo que te arrastra, es lo que te mueve a hacer cualquier cosa por resolver un problema. El porqué de mi vida en ese momento era hacer lo que tuviera que hacer para que mi familia jamás volviera a tener hambre por mi culpa. Pero inmediatamente descubrí un segundo porqué en mi vida. El segundo porqué en mi vida es ayudar a otras personas a encontrar respuestas para resolver sus problemáticas en la vida. Y esto me llevó a ser conferencista. Ok. Y yo lo que te podría decir el día de hoy, yo creo que la clave más importante que tenemos que descubrir primero cualquier persona es entender el por qué.
¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero ganar más dinero? ¿O por qué digo que quiero ser más feliz? ¿O el por qué viene primero? Después viene el cómo, pero Claro. primero encuentra la primera pieza, Ujú. el por qué. Sí, qué poderoso esto, ¿eh? Sí, y a partir de ahí, no te voy a decir que fue nada fácil, porque seguí haciéndola de todo tipo de trabajos, ¿no? De ahí tuve que emigrar literalmente, no solamente de profesión, sino de país, ¿no? Irme a trabajar del otro lado, a buscar cómo poder mantener a mi familia y haciendo trabajos que no me apetecían. Pero déjame decirte que en ese momento, porque me fui a ser literalmente ayudante en las obras, pues como si fuera un albañil, ¿no? Ok, Digo, ok. creo que le estoy poniendo muy alto, ¿no? Porque el albañil ya tiene un estatus. Sí, No, no, claro. yo era el ayudante, el El que chalán. cargaba, el chalán, ¿no? Ajá. Pero en ningún momento, a partir de aquel instante que conocí el porqué de mi vida, dejé de saber que yo iba a ser conferencista. Es más, yo ya me sabía conferencista y me lo repetía constantemente, ¿no? Y decía, es que yo soy conferencista y yo voy a ayudar a miles de personas. Y muchas veces estaba haciendo trabajos que no me apetecían, pero ¿sabes qué? Creaba imágenes o películas donde yo me veía dando conferencias. Wow. Y esto es algo bien importante. Si tú quieres transformar tu vida, tienes que empezar a transformar tus pensamientos y tus creencias. Y esto es literalmente crear películas, poniéndoles iluminación, medio ambiente, olores, colores, pero sobre todo emociones. Y yo me veía dando conferencias y me veía ayudando a miles de personas. Wow. Y esto es parte importante de poderte proyectar en lo que va a ser tu propia realidad. A través primero de tu pensamiento. Si tú crees el día de hoy que estás fracasado y que estás jodido y que simplemente así va a ser tu vida, ¿qué crees? Tienes razón. Porque tu mente inconsciente te va a dar más de lo mismo. Te va a dar dolor, te va a dar pobreza y te va a dar fracaso. Pero si tú convences a tu cerebro de todo lo contrario, de que vas a poder alcanzar tu meta, de que vas a poder crecer económicamente o ser más feliz o tener mejores amistades, lo que tú creas lo puedes conquistar. Pero primero, el gran reto es conquistar tu mente. Eso es lo más importante. Fíjate cómo aterrizas toda esta historia, la verdad, muy, muy impresionante, ¿no? Muy conmovedora, ¿no? Porque como padre, quienes tenemos hijos y, bueno, pues los que no tengan fueron hijos en algún punto, lo que más te duele es ver a la persona que más quieres sufrir por tu culpa, ¿no? Y de verdad que duele el alma cuando lo cuentas y se siente mucho dolor, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? O sea, están pasando porque yo quiero lograr un sueño, ¿no? Claro. Te estás llevando entre las patas pero lo veías tan realista en tu mente y entendiste claramente que al que tenías que dominar era a la loca de la casa o al loco de la casa y fue muy claro para ti, pero aquí viene otra pregunta. Te vas a Estados Unidos y te pones a trabajar de chalán y demás, si con tu mente de conferencista internacional, el más picudo del mundo. Pero después cuando te vas, ¿qué pasó? Cuéntame ahí en ese lapso de Wow. tiempo, ¿qué pasó? Ay, qué interesante, fíjate. Mira, llego por allá y yo seguía con esta creencia, ¿no? Yo soy conferencista. Entonces, como que mis ideales eran muy lindos y muy buenos, pero mis resultados eran muy malos. Entonces decidí hacer una estrategia. Empecé a decirle a todo el mundo que yo era conferencista y que lo que necesitaran, oye, yo te puedo ayudar. Entonces, pues lo escribí. Lo escribí. Y mientras íbamos recorriendo el norte de Estados Unidos, haciendo algunas instalaciones y construcciones, terminaron las chambas. Yo me dedicaba a repartir currículums, hojas de vida. Ajá. Y a la gente le decía, oigan, cuando tengan cualquier situación, yo los puedo ayudar, soy conferencista. Mi amor, ay, no. Pero nada sucedía, Ajá, nada sí. sucedía. Repartí cientos de Flyers. de flyers, ¿no? Antes no estaban las redes sociales. Ajá. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Sucede que pasó el tiempo y no pasaba nada. De hecho, regreso a México para ver a la familia, ya había pasado mucho tiempo,
Y de repente recibo una llamada, estando yo en México. Iba a regresar a Estados Unidos, pero pues no, todavía no era el tiempo, ¿no? Recibo una llamada y en esa llamada me dicen, ¿Francisco Yáñez? Les digo, sí, servidor. Oye, sabemos que tú das conferencias, ¿es cierto? Oh, sí, claro, ¿cómo no? Creemos que tú nos puedes ayudar a resolver un problema. Ah, pues dime de qué se trata. Y me dicen, fíjate que te hablamos del despertador en Portland y tenemos un evento programado para 900 personas, pero nuestro conferencista se nos enfermó. Y yo ¿Tú le estabas digo, en Portland? no, en Ok. ese momento yo estaba en Acá en la Ciudad de Querétaro. México, pero donde trabajaste era en Portland. Es que Ok. trabajé en Vancouver, Ok. pero nos íbamos por todo el norte de Estados Unidos Ah, haciendo ok. también algunas instalaciones. Ok, ok. Bueno, y entonces resulta que pues les pregunto, oye, ¿y quién es tu conferencista que se enfermó? Ay, fíjate, es que tiene un problema estomacal terrible. Alexei. Y yo en ese momento, Alexei, bueno, en o ese sea, momento yo así de verdad tapé el teléfono y le decía a mi esposa, una conferencia. No. ¿No? Y yo en mi interior decía, gracias Dios mío, te pido por favor que mantengas esa diarrea en Alexei para poder yo llegar a ese evento, ¿no? Era el sueño de mi vida, era el Claro. ideal, era wow. Y en ese momento Alexei, wow, era Era el top top. de los tops, ¿no? Ujú, Bueno, estaba Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Y por otro lado, la área de ventas era Alexei. ujú. Yo de verdad agradeciéndole a Dios. Y entonces pues empezamos a platicar y todo, claro, yo te puedo ayudar y tal. Pero yo en ese momento, en esa ocasión, yo también otra vez, pues ya me había acabado el dinero que habíamos traído, porque se había comprado un refrigerador y en fin, habíamos resuelto algunas cosas del hogar y yo ya nada más tenía para regresarme. Y entonces cuando empezamos la negociación, les digo, oye, pero ¿cómo está la cuestión de los dineros, no? Dice, oye, Francisco, pues mira, nosotros en un principio te podemos ofrecer pues todos tus viáticos, vente para acá con nosotros, te vamos conociendo y ya después, en una segunda ocasión, te pagamos. Y yo les digo, no, yo de esto vivo. Pues más bien no tenía un centavo, ¿no? Y me Sí. dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, te vamos a hacer una oferta y te vamos a dar todos tus viáticos, te vienes para acá y $1,000. Y literalmente yo les digo, $1,000, porque para mí era así como $1,000 era una fortuna, Leti. Ajá. ¡Wow! No los tenías. No, más, y cuando más. les digo eso, yo creo que ellos pensaban que le estaba reclamando. Ajá, Me dijeron, bueno, totalmente. 1,200. ¡Ay! Yo todavía no, así, 1,200. Bueno, Ay, no. trato hecho. Tiene todo lo demás. Para no hacerte la historia tan larga. No, cuéntamela Ahí te porque va. está deliciosa. Ajá. Bueno, primero, mi esposa me dice, oye, Francisco, fíjate que me encanta. Ese día los dos brincábamos de la alegría, así de verdad. Ay, no, Mi esposa guau. tenía una pierna fracturada, pero brincaba así como si fuera garza, no sé, no sé cómo le hacía, pero brincaba conmigo. Y me decía, oye, pero tenemos un grave problema. Y el problema viene donde tú te vas, porque para eso era pasado mañana el No, evento. bueno. Me dice, tú te vas, te van a mandar tu ticket al aeropuerto de la Ciudad de México. Nosotros nos quedamos otra vez sin dinero, ¿sí? Y los niños no tienen que comer. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces me dice, bueno, ¿por qué no? Nos vamos a Ciudad de México, tú te vas a tu vuelo y nosotros nos quedamos en casa de mi mamá, de mi suegra, y los niños tienen refrigerador abierto. Dicho y hecho, vamos. Y entonces así lo organizamos. Yo me acuerdo que llego a ese aeropuerto de la Ciudad de México, es la Terminal 1, y yo traía el pecho hinchado. Eran las 4:30 de la mañana porque mi vuelo iba a salir como a las 6 y a todo el mundo en la fila, voy a dar una conferencia. Es que se enfermó Alexei. Ay, pero lo voy a sustituir. 900 personas. No, yo quería Ajá. decirle a todo el mundo, ¿no? Imagínate, era el sueño de mi vida. Iba a entregar en ese momento, pues ya todo lo que había preparado durante muchos tiempo, una conferencia, y ahí se cumplía el sueño de mi vida, ¿no? Pero el problema es que llego ahí con la señorita de Delta y me dicen, oye, Francisco, bueno, no me dice así, ¿no? Señor Yáñez, acabo de ver el número que me dio, la clave, y déjeme decirle que usted no va a poder abordar este avión. Ay, no. Y yo, ¿Cómo? yo con este gran sueño, este ideal, ¿no? Le digo, ¿pero por qué no puedo abordar el avión? Oye, está mi visa, ahí está el ticket, todo, ¿no? Me
dice, no, es que este no es un e-ticket, este es un número de envío de un documento de vuelo, pero lo enviaron a un domicilio en Estados Unidos. Me dice, ¿Dónde tú aparte, vivías? no, Ah. de la gente que me había enviado Ok. ellos se equivocaron, en vez de haber mandado un e-ticket, se los mandaron a un domicilio de ellos. El problema era que realmente el verdadero problema, y me lo dijo la señorita, es que está sobrevendido este vuelo. Santo Entonces Dios. no va a poder usted abordar. Y en ese momento, todo este sueño y este ideal que yo traía, ¡pum!, se detiene y se encapsula en un instante. Y era así como para, ¿no?, el drama total. Y no, en ese momento hubo un chip que cambió todo en mí. A ver, yo soy una persona que en ese momento puse todo en la fe. Y en la fe, no solamente de lo que yo haga, ¿no?, sino en ese momento yo estaba agarradísimo de Dios. Ujú. Yo me acuerdo que yo dije, ok, Señor, gracias por esto, pero yo sé que algo mucho más grande tienes para mí. Tú no haces milagros a medias, tú los haces completos. Dije, gracias. ¡Pum! Me fue. Bueno, cuando llego a casa de mi suegra, esto es un drama, ¿no? Y de repente yo había mandado un mensaje con estos, los contratantes del despertador, para decirles el problema que había. Y entonces ellos lo reciben y me vuelven a hablar y me dicen, Francisco, tenemos una nueva conexión. Si llegas en 1 hora al aeropuerto, llegas a estar aquí. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí. Salgo corriendo, ¿no? Otra vez ilusionado, emocionado y decir, sí, los sueños se pueden lograr, los milagros se pueden construir. Y aquí hay algo que te quiero decir. Si tú quieres recibir un gran milagro en tu vida, lo primero que debes de tener es un gran problema. Si el día de hoy tienes problemas, eres candidato ideal de grandes milagros. Pero los milagros se construyen desde la fe, desde creerlo. Y no necesariamente que creas o no en Dios, sino de que creas en un propósito mayor a ti, a tus propias fuerzas. Y bueno, esto se da y tomo mi vuelo. Y llego alrededor de las 2 de la mañana a Oregon, Portland. Ya está nevando, ¿no? Ay, no. Y cuando llego, lo primero que me doy cuenta es que no han llegado a pasar por mí. Ese mismo día, a las 9 de la mañana, empieza la gran conferencia. Y ya son las 2 y no hay nadie aquí. Pero resulta que me llaman por teléfono. Contesto y me dicen, Francisco, tenemos un problema. La verdad es que la nieve ha sido tan tupida que todos los caminos están cerrados. Pero mira, no te preocupes, vamos a hacer lo siguiente. Ay, no, qué horror. Anota los datos del hotel y de aquí, tómate un taxi y ahí nos vemos mañana, te lo pagamos, ¿sale? Mira, les voy a ser sincero. Yo no tenía ni $2, así no traía nada. A ver, mis tarjetas de crédito estaban todas bloqueadas, no existía manera de que... Pero yo no les iba a decir, oye, soy un fracasado, no traigo dinero, no, pues, no. Yo les dije, sí, ahí voy. Aparte era el sueño de mi vida. No, iba a sustituir a Alex Day. Y entonces, en ese momento empiezo a sudar, a pesar del frío, y digo, ahora, Santo ¿qué Dios. hago? ¿No? ¿Qué hago? Y en ese punto decido platicar ahí con una persona del aeropuerto y me dice, y me explica, obviamente todas las ciudades, y yo lo conocía, en Estados Unidos no son para peatones. No. Porque yo me quería ir caminando. Me dice, no, es imposible. Aparte está nevando. Pues, ¿cómo crees? Pero ¿sabes qué? Yo tenía un sueño y no podía desperdiciar la oportunidad de mi vida. Yo tenía que llegar a ese foro. Y fuera lo que fuera, lo iba a lograr. Y agarré, dije, pues me voy. Y agarré, me dio mi Google Maps de aquella época y empiezo a darle. ¿Caminando? Caminando. Y ya sabes, no, yo no venía con equipo de nieve, ¿no? Igual, otra vez con mocasines, ¿no? Y literalmente con una chamarrita súper ligera. Y ya te imaginarás que en los primeros 100 metros de mi caminada, caramba. Congelado. No, a ver, yo sentía agujas que me picaban por todo el cuerpo. Y aparte, empecé a caminar en la nieve y se me atoraba el zapato. Pero seguía caminando. Dije, no, yo voy a llegar y voy a hacerlo. Y déjame decirte que empezó a pasar el tiempo porque yo empecé a caminar y a caminar y a caminar. Bueno, yo ya estaba prácticamente empapado. Son cerca de las 4 de la mañana
cuando a lo lejos veo así como el logo del hotel. Y así literalmente parecía yo loco, pero yo había en en mi interior como los angelitos así. Oh, así era como, Tal como cual. que ya, Ajá. ¿no? Lo lograste. Bueno, llego ese día, me dan mi habitación, me hospedo, me doy un baño de agua hirviendo y inmediatamente me meto a cubrirme en la cama, a reposar un rato, porque literalmente en un par de horas yo tenía que estar ya listo para mi primer conferencia. Y entonces ya amanece, ya está la luz del sol. Y lo primero que yo hago normalmente es agradecer, ¿no? Y aparte me gusta agradecer en voz alta, ¿no? Porque cuando tú mismo te escuchas y tal, como que tiene una doble resonancia, ¿no? Ujú, Y entonces totalmente. empiezo. Uy, y me doy cuenta que no tenía voz. Pero no era de No. que estaba así medio afónico, no, era mudo. Así como que los primeros instantes llega a mi cabeza esta idea de regresar a casa, pero sin dinero. Dije, no, hay hambre en la casa, ¿no? Me recordé aquella imagen de mi hijo tomándose la barriguita y diciendo, papi, ¿por qué no puedo comer más? Y en ese momento, ay, como que desbaraté la imagen de mi cerebro. Y lo primero que dije, nuevamente me agarré de mi fe, dije, a ver, Señor, tú no haces milagros a medias. Tú sabes que yo nací para ser conferencista, para ayudar a miles de personas. Y por eso me creaste. Y tú eres buenísimo para hacer milagros. Así que yo confío en ti y lo vamos a hacer juntos, ¿no? En ese momento hay una frase que siempre me repito y que para mí siempre ha sido muy fuerte y siempre digo, Dios y yo somos multitud, punto, se acabó, adelante. Como que no te des por vencido. Dios y yo somos multitud. Y así yo como que un poquito loco, ¿no? Metiéndome todas estas ideas de que sí se puede y tal. Bueno, y entonces llegan a buscarme a la habitación los organizadores del evento y entonces yo ya vestidito y todo y abro la puerta y, hola Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, ya listos para el evento. Y yo les quería saludar, no podía decir ni buenos días. Yo Dios mío. estaba completamente mudo. No había nada. Se dan cuenta del drama, ¿no? Y ellos pues se ponen peor porque ya habían avisado que no iba Alexei, pero que venía otro mexicanito que era buenísimo. Y el mexicanito era un mudo, ¿no? Y entonces se salen ellos del hotel, yo me voy atrás de ellos. Era en el mismo hotel el evento. Entonces entran al lugar donde va a ser el evento. Ay, yo sorprendido, ¿no? De aquello. Y pero no hace nada, ¿no? Y yo confiado en mi interior, todo se va a resolver. Yo ya hablé con el jefe, ¿no? Esto ya se va a dar. Pero resulta que nada pasaba, ¿no? Ay, no, no. Y entonces empieza a pasar el tiempo, la gente ya está inconforme, aquellos no se atreven a decir nada, y ahí hay un pedestal con un micrófono en el escenario. Cuando yo veo que la gente ya está molesta, llego y toco el micrófono, ¿no? ¿Sí? Ah, está apagado, lo prendo y empiezo. Todos estaban dispersos, unos chiflaban por allá, otros, ya sabes. Entonces, en ese momento como que llama mucho la atención porque dicen, este loquito, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué broma nos va a hacer? Ujú. Y yo, y seguía completamente mudo. Pero déjame decirte que si hay algo aterrante, es estar bloqueado en tu comunicación, ¿no? Estar frente a una audiencia y que era el sueño de tu vida y no poder decir nada. Wow. Entonces, y la verdad es que el miedo ahí empezó a apoderarse de mí. En ese momento apagué el micrófono y ahí enfrente de la gente cerré los ojos, de verdad, y me puse a hacer este diálogo con Dios y le dije, a ver, Dios mío, yo te pido que pongas una espada en mi lengua que atraviese los corazones de estas personas para poder llevar tu mensaje con fuerza al mundo. Y le dije, lo único que te pido es abre esta boca, ¿no? Y ya, vuelvo a abrirle. Nah, y no creas que, buenos días, señores, damas y caballeros. No tenía eso, ¿no? Pero salió un chisguetito de voz. Y en ese chisguetito de voz pude explicarle a la audiencia lo que estaba viviendo y que tenía un problema
en mi garganta por el enfriamiento. En ese momento fue algo maravilloso, porque todos estos 900 personas eran gente de multinivel, ¿sabes? Ok. Y entonces traían miles de menjurjes, y de esos menjurjes venían y me daban y me probaban, claro. y entonces me empezaban a sanar. Ujú. Bueno, ahí de alguna manera empezó como un gancho enorme en la audiencia. Y una conexión Una también. gran conexión. Y aquí un buen tip que siento que me alivió mucho, ¿eh? Bueno, no fue la medicina del siglo, pero te puede ayudar si algún día tienes un problema fónico antes de hablar en público. Llegó un mesero y me trajo un poco de vinagre en una copa y me trajo unas de estos servidores de hielos para el champaña. Ujú. Y entonces me decía, a ver, haz gárgaras y escúpelo aquí, Francisco. Ya. Yo, Claro, sí. con el vinagre. Sí. Ok. Entonces yo hacía gárgaras con el vinagre y eso me ayudó a desinflamar un poco la garganta. Ujú. Y a partir de ahí empecé a hablar, pero la conexión ya se había dado, ¿sabes? Con el público. Ujú. Y en ese momento, déjame decirte que los primeros 5 minutos de la conferencia fue algo hermosísimo, porque aparte yo ya lo había preparado tanto en mi interior, aunque también por otro lado empecé a decir cosas que hoy en día yo no sé ni de dónde salieron, ni cómo fue, pero fue una conexión enorme con la audiencia, que en esos primeros 5 minutos, de repente recuerdo que había una mujer chaparrita, morenita, gordita en primera fila, era una hispana, y de repente, ¡plop!, empezó a llorar, ¿sí? Ay, wow. Pero se empezó a dar un efecto que nunca más lo he vuelto a ver en esa intensidad, que era como un efecto palomitas de maíz. Plop, 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 y se empezaron a llorar toda la audiencia. Yo no sabía bien lo que estaba pasando, pero yo sentía un calor intenso en mi cuerpo. En ese momento yo no sabía, ¿no?, lo que pasaba, pero realmente yo estaba sanando muchas heridas que venía cargando. Una era mi culpa, porque yo sentía que era el culpable del hambre de mi familia por querer seguir mi vocación, ¿no? Pero también venía yo cargando con esta parte donde sí, por ejemplo, mi madre, mis padres, mis hermanos, la familia en algún momento me había dicho, es que tú eres culpable de esta hambre por querer ser conferencista. Y aquí era como un momento de empezar a sanarlo, ¿sabes? Ujú. Y entonces, bueno, termina la conferencia y justamente se acerca el organizador, ¿no? Y toma el micrófono y dice, Francisco, yo no sé qué pasó aquí, pero es algo hermoso. Y no sé qué decir, pero ¿por qué no mejor que el público pregunte? Le digo, claro. Y entonces, la primer persona que preguntó fue esta mujer gordita, chaparrita, morenita, que estaba en primera fila. Y me dice, Francisco, yo lo único que quiero saber es, ¿te puedo dar un abrazo? Entonces sube esta mujer, me da un abrazo y aquel calor que yo sentía se amplificó 10 veces y yo sabía que era Dios que de alguna manera a través del público me estaba sanando. Ese día el público hizo fila y 900 personas me abrazaron. Yo 4 días con dolor de huesos, un dolor delicioso de saber que tanta gente me había dado su amor por completo. Y aquí entendí algo muy importante. En la vida, cuando tú tienes un sueño grande, un sueño enorme, que te has dedicado a convertirlo en realidad, tarde o temprano, la vida te lo va a dar. Punto número 2. Entendí que si tú tienes fe, y lo dice la palabra, del tamaño de un granito de mostaza, podrás decirle a las montañas, muévete y se moverán. Podrás decirle a los problemas, váyanse y se irán. A la pobreza la podrás erradicar y llegar a tener lo que siempre has anhelado. Pero primero tienes que construirlo desde dentro. Yo creo que la fe de verdad mueve montañas. Sobre todo también en el punto número 3, cuando tú tienes un propósito de vida y lo buscas con una verdadera intención de ayudar al prójimo, de alcanzar a tus hermanos, a aquellas personas que están en este mismo mundo y que de verdad quieres aportarles valor. Insistes, insistes, insistes. Mira, yo creo que hay un momento que hasta Dios dice, mira, ya me cansé, mejor lógralo, ¿no? Lógralo, ¿ok? Claro. Entonces, si ustedes tienen un gran sueño, si los que nos escuchan tienen un sueño, un ideal, tienen una estrella que alcanzar, yo te diría, no tengas miedo. Digo, los tiempos difíciles pasan, pero los hombres y las mujeres
de fe, de fortaleza, ¿qué crees? Permanecen y siguen con el tiempo y conquistan sus sueños y alcanzan sus metas, pero sobre todo alcanzan ese propósito de poder lograr lo que anhelaban, el poder conectar con su esencia, porque por algo naciste, digo, no es una mera casualidad, pero a veces la vida te va a poner pruebas. Hay que seguir con fuerza en el camino y con fe. Wow. Qué historia tan impactante, Francisco. O sea, nos regalaste una historia así de estar imaginándonos a la audiencia. Te imaginé perfectamente caminando en la nieve, congelado, y todo lo que pasó antes para poder llegar a esa primera gran conferencia. Y fíjate que lo tenía dentro de mis preguntas y solito me lo regalaste y eso me da mucha emoción, porque realmente lo que tienes que compartir son un montón de historias. Pero esa fue tu primera conferencia y de ahí se abrió un mundo más. ¿Qué pasó después? Fíjate, déjame decirte, a partir de ese momento, digo, fue algo, primero, que cambió mi vida porque entendí que el conectarte con una audiencia desde el amor, todo aquello que tú das en una audiencia se te regresa multiplicado en miles. Y fue tan claro que yo de ese evento yo ya traía 2 conferencias contratadas, ¿no? En ese momento, de la gente que estaba ahí, me salieron contrataciones. Y eso se empezó a replicar y a replicar y a replicar. A partir de ese momento, empecé a tener muchísimas contrataciones y empecé a viajar por todo el mundo. Fíjate que fue tanto el punto, bueno, empecé a dar conferencias al lado de John Maxwell, de Brian Tracy, de Chris Gardner, así como de las grandes estrellas, no solamente del mercado hispano, sino del mercado internacional. Pero hay un momento en que como que yo todavía no me la he creído, ¿sabes? Y estoy volando, estoy viajando, ahora sí, en el mundo real y llego a Bolivia en un vuelo y cuando está aterrizando este vuelo, recuerdo que el piloto empieza a hablar y dice agradecidos por la línea aérea por volar con Francisco Yáñez, nuestro pasajero distinguido. Y yo, ¿qué? Dije, Wow, ¿qué? qué padre. Dije, ¿habrá alguien que se llame como yo? Bueno, llego, desembarco, ¿no? La nave y me enfrento ese día con que cuando yo llegué al estadio de fútbol, en la parte hasta arriba, me acuerdo que habían 2 inmensos espectaculares y que decían el poder dentro de ti. Ese día estuve en uno de los coliseos más grandes que podía yo imaginar en mi vida, pero aprendí algo muy importante. Aprendí que yo había visualizado dentro de mí que iba a viajar por todo el mundo, que iba a ayudar a miles de personas, pero en ese momento yo me di cuenta que mi visión había sido demasiado pequeñita y que en ese momento se expandió inmensamente y superó mis expectativas. Y lo que te quiero decir el día de hoy es que cuando tú tienes una visión de tu vida, se va a expandir tarde o temprano. Pero aquí hay algo muy importante y algo que es muy peligroso. En aquello que está tu visión y se concentra, tarde o temprano lo vas a obtener. Y si estás concentrado en el dolor, en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en los problemas, en la pobreza, ¿qué crees? Más de eso vas a recibir. Tal cual. Entonces tenemos que aprender a tener una visión enfocada. ¿Por qué? Porque todo aquello que le das a tu mente inconsciente, tarde o temprano, ¿qué crees? Se amplifica. Claro. Y ahí fue el momento cumbre en donde dijiste, a ver, no nada más está pasando, sino que me quedé corto. Me quedé corto. O sea, de aquí para el real. ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué decidiste hacer después de ahí? Bueno, fíjate que en el momento hay algo que es muy interesante. Un día estoy caminando en la calle, en una calle en el centro de la Ciudad de México, Sí. que es de noche y de repente, así literalmente me encuentro solo en la calle que sale a la Torre Latinoamericana. Son las 11 de la noche, vengo de cenar y me encuentro con el Guasón. Y se empieza a acercar a mí el Guasón y yo así... ¿Quién Guasón? ¿Quién es El Guasón, el de la película, aquel, el que tiene la cara pintada. Ajá, el ajá. Guasón. ¿Pero el personaje? Un personaje, una persona pintada Ok. del Guasón Yo y me imaginé vestido perfecto. completamente de negro. Ok. Entonces yo en un principio dije, oye,
¿Es un drogadicto o un asesino? ¿O qué va a pasar? ¿No? Ajá. Y entonces se acerca a mí y yo, ups, no, sí, esto es real, ¿no? Y llega a algún punto donde se acerca a mí y me toca el hombro y me dice, Francisco. Y yo me lo quedo viendo y de verdad yo pensé, el Guasón, ¿no? Me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, Dios mío. pero ¿de dónde me conoces y por qué quieres abrazarme, no? Ajá. Ahí era como que mi Qué corazón susto, todavía estaba qué tac, tac, susto. tac, tac, tac. Me dice, Francisco, es que si tú supieras lo que hiciste en mi vida, tú en algún momento me sacaste del suicidio. Le dije, a ver, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? Me dice, ¿te acuerdas lo que dijiste en la universidad, en Mérida, en aquella conferencia que diste? Mira, yo en ese momento yo creo que ya había dado más de 800 conferencias, así literal. Pues no me podía acordar de todas las conferencias. Y Claro. entonces le digo, no, pero dime, ¿qué pasó? Me dice, fíjate que yo ese día de casualidad entré a dejar unas cosas, porque literalmente yo me estaba despidiendo y estaba entregando algunas cosas y me metieron al auditorio. Y cuando entré, me empezaste a hablar a mí y me diste las instrucciones de lo que tenía que hacer y me salvaste la vida. En ese momento yo entendí que la palabra salva vidas. ¿Y sabes qué dije? El propósito de mi vida, que es también dejar un legado en este mundo, que es ayudar a que el mundo pues, se enriquezca, que crezca, que sea más feliz, que haya más justicia, que haya menos pobreza, que exista más felicidad y menos dolor. Dije, creo que el propósito de mi vida ahora es formar a otras personas que como yo lleven la semilla, lleven la esperanza, lleven la información al mundo entero, porque esto es trascender. Dijo, esto es legar a futuras generaciones un mundo mejor. Y a partir de ahí tomé la decisión de dedicarme a entrenar a otras personas que sueñan con el propósito de llevar un mensaje a ser conferencistas. Wow. Y de ahí fundaste lo que hoy es tu escuela. Lo que es primero fundé la Asociación de Conferencistas Hispanos. Ok. Y a partir de ahí empecé a recibir, de hecho, gente que ya eran conferencistas y los empecé a ayudar a escalar en su carrera. Okay. Y a partir de todo esto se forma la primer certificación en el mundo para ser conferencista. Digo, antes que nadie en el mundo, esta fue la primer certificación para conferencistas. Wow, hoy ya hay un montón de opciones. Sí, ya hay un Pero montón. ¿en qué año fue eso? Mira, es que realmente la escuela surge en el 2010, así ya oficializada, 2010. Muy bien. Entonces ya estamos hablando de 14 añitos más o menos. Entonces tú trabajaste también en algún momento con Miguel Ángel Cornejo, Sí, que sí, llenaban sí. estadios y Así que era es, esto sí. y estabas trabajando con él de la mano, él fue tu maestro, tu coach. Sí, mira, acuérdate que yo ya había cursado en algún momento pues la maestría en alta dirección. Con él, Entonces, con Miguel Ángel Cornejo. La verdad es que hubo un momento en que él también me oyó dar una clase y él hasta me dijo, oye, ¿no se te ha ocurrido que tú podías ser conferencista? Y como que ahí no me caía del 20 todavía, pero fue una buena señal. Empecé a colaborar con él y me dedicaba yo a traerle clientes nuevos. Entonces fue cuando empieza todo el boom de Internet y es donde empiezo a traer conferencias y conferencias para Miguel. Ahí ese fue el verdadero boom de Miguel Ángel Cornejo. Entonces me tocó vivir con él esa gran expansión. Yo recuerdo, fíjate, él cobraba $15,000 por una conferencia. Pero cuando empieza este boom y que yo traía un montón de clientes atrás persiguiéndolo, oiga maestro, por favor, deme fechas y tal, me decía, Francisco, a ver, ¿cómo quieres que te dé más fechas si los próximos 6 meses no tengo tiempo ni para ir al baño, ¿no? Porque me has llenado de conferencias. Entonces decidimos hacer una estrategia. Y la estrategia fue, vamos a duplicar la cuota para contratarlo. Y claro, bajaron contrataciones, pero se ganó más y luego se empezó otra vez a llenar la agenda, ¿no? Claro, fue un boom. Sí, fue un boom. O sea, yo me acuerdo que ¿cuántas personas llegó a meter Miguel Ángel Cornejo en algún lugar? No, bueno, a ver, llenó estadios en Madrid, ¿no? En México, el Auditorio Nacional, podríamos tener 4 fechas seguidas y las llenaba. Wow.
Sí, me acuerdo que era como en esos entonces que se escuchaba muchísimo y era como el motivador, porque existían este Claro. tipo de palabras, ¿no? Sí, Era sí, el sí. motivador del momento Sí, y era éxito seguro donde se paraba, ¿no? claro. Y después de, bueno, tuviste una gran escuela con él. Una Y de gran ahí, escuela. ahora, por tu cuenta, ¿cuánto es el mayor número de audiencia que has tenido en alguna conferencia? Bueno, mis números, así, del público en vivo, 14,000 personas. 14,000 personas. 14,000 personas. Wow. Y, Pero fíjate que aquí hay algo bien interesante. Cuando tú estás ante una audiencia de 100 personas, hay una energía. ujú, Pero cuando estás frente a 1,000, hay otra energía. Y cuando rebasas las 5,000, la energía se multiplica. ¡Wow! Entonces, cuando tú entregas valor y entregas amor y contenido que va a transformar las vidas de esas personas, hay algo que sucede que como si toda esa energía se te regresa y recorre todo tu cuerpo. Mira, yo podía sentir todo mi cabellito, mis brazos, en toda una energía es electrizante. Así Wow. electrizante. Y es una paz inmensa. Y a ver, ¿cómo te preparas para llegar a una conferencia donde te dicen, a ver, va a haber 14,000 almas ahí Ujú, escuchando y poniendo atención y pagaron un ticket claro, para escucharte a ti, para llevarse algo de valor, claro. para poder conectar contigo y demás? Qué O sea, buena es una pregunta. responsabilidad Mira, tremenda. punto número uno, yo creo que lo más importante es entender que si te va, no se trata de ti, se trata de ellos. No, no importa si son 10 o son miles, cuando se trata de ellos, tienes que investigar qué les duele, cuáles son sus problemas, por qué situaciones están pasando y qué es lo que a ellos les gustaría resolver. A ver, un orador tiene que ser un dador de soluciones, porque no se trata de ti, se trata de la audiencia. Si tú no vas a darles soluciones de tus problemas, de nada les importa escuchar ni tu éxito, ni el carro que manejas, ni cuánto dinero tienes en el banco. Eso a ellos no les importa. Es más, no Totalmente. les importa si eres inmensamente feliz. No, lo que a ellos les importa es que ellos tienen un problema y si tú traes una solución para ellos, te van a adorar. Ese es el sentido. Entonces, lo primero que tienes que hacer es averiguar cuáles son sus dolores, sus necesidades y sus problemas. Segundo es, tú tienes que encontrar el camino para ayudarles a resolver esos dolores. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de una intensa preparación. Porque no es de que, ay, sí, qué bonito, me paro y voy a hablar con ellos. No, el conectar con una audiencia es todo un proceso y es un proceso que conlleva muchísima preparación interna, mental, ¿no? Esto es espiritual y mental. ¿Esto qué quiere decir? A ver, tú no puedes dar aquello que tú no tienes. Tú no puedes hablar de temas que tú no has resuelto, ¿no? Entonces, solamente con una gran preparación y autoestima, porque también requieres de autoestima, Claro, ¿no? claro. Porque si no te subes con autoestima, inmediatamente, pues el miedo te va a comer. Ujú. ¿Ok? Entonces, es todo un proceso. Digo, la autoestima también tú la construyes a través de un proceso de mentalización y de autoimagen. Claro. Ujú. Entonces, bueno, el hablar en público yo creo que es un equilibrio entre el pensar, el ser y el hacer. Entonces, de verdad yo te puedo decir, el llegar a crear una gran conciencia en la audiencia es primero lograr un enorme equilibrio interior, porque no puedes dar aquello que no tienes. Por eso, dentro de la certificación, es que vivimos estos procesos, ¿no? La parte emocional, mental, ¿no? De alguna manera espiritual, de tener esta gran conciencia de que somos dadores. Y todo aquello que tú hagas con tu lengua va a repercutir en el número de personas de tu audiencia. Wow. Y fíjate qué importante es esto, porque yo a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de ir a un montón de conferencias. Me declaro adicta a, de verdad me fascina aprender y es algo, a través de las conferencias es uno de los métodos que utilizo para poderme Ujú. capacitar y mejorar, ¿no? Sí. Entonces, me ha tocado de todo. Ujú. Me ha tocado desde el gran conferencista, desde el más o menos conferencista, desde el donde dices, por favor, no seas conferencista. Entonces, y entiendes muchos temas. Y claro que me ha tocado el que se para con el ego tremendo, así como de, ya existo,
deberían de aplaudirme porque existo. Y es donde dices, ay Dios, no vengo a esto, vengo a absorber, a aprender, a llevarme algo de valor, a después ponerlo en práctica, ¿no? Y de pronto nos quedan mucho a deber los conferencistas en algunos puntos. Y además cuando te enteras lo que le pagó la compañía a ese conferencista para pararse en ese lugar y que además lo voló y además los pedó en tal lugar, y dices, rayos, no me hace ningún sentido, no hay ninguna congruencia. Por eso te digo que la responsabilidad de pararte en cualquier foro, así sean 10 personas que invirtieron su tiempo, que es uno de los factores más importantes, más bien, si no el más importante que tenemos, ¿no? Su tiempo y su dinero para estar ahí, es una responsabilidad tremenda. ¿Cómo logras tú de pronto no quedar a deber en esos puntos? O sea, ahí es donde dices, no quiero quedar a deber, sí te preparas y haces tal, pero qué más le pones ahí para que esto se vuelva algo muy expansivo? Sí, mira, yo creo que el punto número uno es que de verdad, cuando tú haces esto por vocación, es que amas lo que haces y entregas tu corazón. Y de verdad es que cuando lo entregas todo en el escenario, en una conferencia, es que no les puedes quedar a deber. Al contrario, déjame decirte que muchas veces, a ver, me ha llegado a tocar que de repente, no sé, les falla un conferencista y te piden, oye, pues vamos a ocupar el tiempo, ¿no? De las dos conferencias, la tuya y la de él, en uno solo. Y ok. Y entonces tienes mucho más tiempo y entonces estás entregando tanto cariño y tantas respuestas que necesitaban la audiencia, que hay un momento que le dices, bueno, y ya por último, porque ya nos tenemos que ir. Y cuando dices, oyes ese, no, dices, creo que vamos bien. Okay. Un buen conferencista debe tener la capacidad, uno, de síntesis para poder transmitir una plétora de información, ya sea en un lapso corto de tiempo o en el tiempo que sea necesario, pero de una manera ágil, divertida, pero sobre todo que encuentres el punto de cómo romper con patrones. Porque si no, nada más te quedas, qué bonita charla. No, tiene que ser verdaderamente un lugar donde se rompan creencias, donde la gente salga convencida y motivada, sacudida para transformar su vida. Que a partir de esa conferencia sea un antes y un después en su vida, ¿sabes? Y ese es el verdadero propósito de esta carrera, buscar la transformación. Fíjate, está increíble porque pues hoy hay una cantidad de conferencistas muy buenos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del Máster Tony Robbins, que bueno, pues estamos hablando de alguien muy grande y que Sí. que se ha transformado a sí mismo, ¿no? Claro. Tampoco nació siendo el conferencista. Tiene una historia de vida muy parecida a la tuya, en donde vienen de mucho dolor y donde han trabajado muchísimo sus músculos de resiliencia y de empatía y de muchísimas cosas, y han llenado su caja de herramientas a poderlas compartir porque ya han trabajado muchas cosas, ¿no? Entonces llegan estas personas que rompen estadios y hacen cosas y demás. Mi pregunta es la siguiente: ¿cualquier persona podría llegar a ser ese gran conferencista o no? Ahí te va. Fíjate, Anthony Robbins, antes de iniciar, tenía miedos y tenía dudas y no sabía cómo hacerlo. Es más, no sabía cómo hablar en público. John Maxwell tuvo miedos en sus inicios. Brian Tracy los tuvo. Cualquier conferencista que hoy pueda ser muy afamado, primero pasó por la duda y por el miedo. Y cuando nos preguntan, oye, ¿el conferencista nace o se hace? Yo te diría, lo primero que tiene que pasar es que, claro, que nazca, para que cuando nazca se haga. Esto es una metodología. Y hay una metodología para poder hablar y conectar con la audiencia. Pero si tú no conoces la metodología, vas a tener muchísima desinformación a la hora de comunicar y de querer conectar. Entonces, sí hay toda una estrategia para poder hablar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cualquier persona está preparada, ¿qué crees? El músculo se crece. Claro. Y es justamente esta la vocación del conferencista. Es cuando dominas los miedos, los transformas en pasión, cuando el conocimiento lo transformas en sabiduría,
en experiencia que transformas vidas y que cambias vidas, es cuando realmente estás preparado. Por eso dentro de la certificación nosotros vamos manejando todos estos procesos. Entonces, nuevamente, y te lo contesto directamente, es primero, cualquier persona que quiera aprender a andar en bicicleta lo puede hacer si tiene la capacidad de utilizar sus piernas y sus brazos. ¿Por qué? Porque es una habilidad. En un principio empiezas con 2 llantitas, después te quitan una, después las 2, después te caes 3 veces o 5 o 10 veces. Pero llega un momento que lo haces de una manera automática, prácticamente sin pensarlo, porque ya estás programado para ser conferencista. Wow, porque fíjate que seguro, y eso seguro le va a interesar a nuestra audiencia, el saber, a lo mejor tienen esta inquietud de decir, oye, quiero mejorar mis habilidades, no nada más para a lo mejor tocar masas, que esto estamos hablando de algo maravilloso que ojalá que muchos pudieran hacerlo, pero a lo mejor simplemente tu entorno, tu comunidad, la comunicación con tu familia, con tu equipo de trabajo, ¿no? Si estás en algún lugar siendo un buen líder debe saber hablar, un buen líder debe saber transmitir, un buen líder debería de saber conectar. Y al final del día todo eso es parte de entender si somos, porque viene esa pregunta, yo misma me la he hecho muchas veces, ¿seré buena para esto? A veces tendré la habilidad para aquello otro, podré pararme ante una audiencia y expresar o compartir algún conocimiento que tenga y que creo que le puede servir a alguien más. Entonces siento que si obviamente yo me lo pregunté, pues también allá afuera va a haber muchísimas personas que tengan esa inquietud y que de pronto solamente falte ese pequeño empujón, ¿no? Y de decir, en la acción es donde vas a encontrar o vas a ir trabajando ese músculo, ¿no? Claro. Pero tú, ¿qué podrías decirme? O sea, ya en el tema de eso es como de sí cualquiera puede ser, ya por haber nacido, y además debe haber alguna característica en particular o nada No, más con las ganas de mira, serlo. yo creo que la condición número 1 es querer ser líder. Y un líder, ¿no? Es aquel que realmente transforma a los demás y hace a través de los demás. Un gran líder, para poder ser líder, y piensa por Luther King, Nelson Mandela, la Madre Teresa, el mismo Jesús, todos y cada uno de ellos eran líderes que hablaban ante las masas. Entonces tienes que tener una buena comunicación y una comunicación asertiva para poder conectar con los demás. Entonces recuerda, si tú quieres ser un gran líder, tienes primero que ser un buen orador. Ok, fíjate, eso es importantísimo. Y de pronto hay universidades que sacan muchísimos egresados, ¿no? Hablando un poco ya de tanto dinero que se invierte en la educación, pero salen y no saben hablar en público, ¿no? O sea, simplemente les aterra el tema de poder comunicar algo. Y es tan importante y tan básico tener ciertos patrones y que deberían impartir. Sé que algunas universidades ya lo hacen como parte de su currículum externa, pero no como una materia que debería estar hasta en tronco común, ¿no? O sea, en donde tienes que saber hablar y expresarte sí o sí, porque va a ser la única forma en que puedas trascender a otras personas, ¿no? Entonces, a través de este tema de la comunicación. Me parece muy, muy importante y muy valioso que nos lo compartas y que además nos des puntualmente lo que sí debemos hacer, lo que el ABC, cómo trabajan en tu despacho, en donde hacen pues que la gente pueda expresarse mejor, en donde sacas conferencistas internacionales y bueno, donde haces muchas más cosas. Me gustaría también hablar de tu libro, porque además, pues, tú te diste la oportunidad de de escribir un libro. La verdad es que es una historia padrísima. Hablas de un personaje ahí principal. Y bueno, pues, ¿qué me puedes decir? ¿En qué momento te animaste a escribir tu libro? ¿Qué te motivó a hacerlo? Fíjate que nuevamente tuvo que ver con esta parte del cambio y de la transformación, donde, bueno, cuando empiezo ya a viajar por otros países, sí, como que la gente quería llevarse más un manual de trabajo, ¿sabes? Y porque una cosa es vivir la experiencia de una conferencia y donde tienes dinámicas y tal, y que te ayudan mucho, pero otra es como que el seguimiento. Y entonces ahí decidí plasmar una metodología para realizar cualquier cambio en tu vida. Yo creo que la gran reinvención del ser humano, cuando te atreves a reinventarte, ¿sabes? Es cuando ves aquellas que son tus debilidades, pero por otro lado, tus talentos, te enfocas hacia
tu parte creativa, en los talentos, y es cuando empiezas a expandir esa parte del ser que es la dadora, la que conecta, la que llegas, ¿no? Podríamos decir, a través de la sabiduría, de la Ujú. experiencia. Ahí es donde nace este libro, porque era la solución a la respuesta de la gente que estaba en las conferencias. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer? Pues lo que puedes hacer ahora, si quieres realizar un cambio en tu vida, métete en el proceso. Aquí está el manual, es un manual súper sencillo de leer. Lo puedes leer, Digerible. sí, muy digerible y aparte en un léxico súper común y donde a través de preguntitas y de cuestiones, de ejercicios que vas realizando, sí puedes realizar los cambios, ¿no? Ok. Porque a veces vivimos con patrones muy instalados y lo que te lleva este libro es a desinstalar los patrones y Ujú. a poderte crecer, sobre todo enfocándote hacia tus talentos. Y esto es lo que busca un gran cambio, que es este libro. Pues padrísimo también, ya lo leí y la verdad es que vale mucho la pena porque tienes razón, o sea, te da el ABC de cómo puedes romper esos paradigmas de la vida que de pronto nos instalaron, no necesariamente nosotros, a veces hasta nuestros papás, nuestro entorno, ¿no? Y es como de poder dar ese pequeño salto a... Y lo que me gusta mucho de ti, Francisco, es la facilidad con la que transmites sentimientos. Sé que lo has entrenado muchísimo tiempo, que eres un gran conferencista desde el día uno que saliste de esa charla que te cambió la vida y que te has perfeccionado. Y me gustaría mucho que le dijeras a la audiencia cómo pueden empezar, qué sería lo primero que tienen que hacer o preguntarse, porque ahí viene desde preguntarte y cuestionarte si realmente es algo que sería para ti, para poder dar ese gran cambio, no nada más como conferencista, sino en la vida en general. Ok. Fíjate que lo primero que yo te diría es eso, entenderlo, ¿no? Y preguntarte hacia adentro. Y punto número uno es, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y a veces no podemos llegar a esa respuesta porque como que hasta lo oímos muy, muy complicada. A ver, pregúntate de esta manera. ¿Para qué naciste? A ver, ¿para qué naciste? ¿No? Porque atrás de esta pregunta sí hay una respuesta. A ver, ¿cuáles son tus talentos? Porque muchas veces no sabemos para dónde vamos porque ni siquiera sabemos quiénes somos. Si tú no sabes quién eres el día de hoy, estás perdido. Y entonces lo primero que tienes que hacer es confrontarte. ¿Cuáles son tus talentos? Y recuerda que tú eres poseedor de 5 maravillosos talentos, que si tú tan solo te enfocaras en uno de ellos, te podrías convertir en un verdadero tesoro para la humanidad. ¿Por qué? Porque es ahí donde está lo mejor de ti. Pero muchas veces ni siquiera lo descubrimos porque no hemos tenido el valor de hacerlo o porque tenemos tanta arrogancia que creemos que no los necesitamos. Para esto hay 34 talentos dentro del espectro humano, pero tú eres poseedor ya de 5. Cuando tú entiendes cuál es esa habilidad donde tienes superpoderes maravillosos para transformar no solamente tu vida, sino tu entorno, dándote a los demás, es cuando realmente creces. Entonces, el siguiente paso es, ok, ya entendí para qué nací, ya entendí cuáles son mis talentos y ahora es, sigue tu propósito de vida. Porque si tú no te enfocas a hacer lo que verdaderamente amas, donde estás destinado a llegar, donde debes de brillar e iluminar, si tú no lo haces, ¿qué crees? No te preocupes. Alguien más lo va a hacer por ti y tú no lo vas a alcanzar. Porque el mundo no se va a quedar así. Pero la vida se trata de retos, se trata de búsquedas, de empujar y de jalar puertas, pero de abrirlas. Y la única manera es autodescubriéndote. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu potencial? ¿Cuáles son tus sueños? Y demuéstrate de qué madera estás hecho. Nunca te des por vencido. Aquí yo te diría, prepárate para las caídas que vengan y los tropiezos que se te presenten. Y algo que entendí en mi carrera de conferencista es que de repente empecé a recibir patadas, pero siempre en el trasero. Yo decía, ¿pero por qué? Y luego me di cuenta que el que va al frente siempre va a recibir patadas en el trasero.
Y eso se habla, esto es liderazgo. Entonces, cuando empiezas a recibir patadas, mira, no te preocupes. Tú sigue adelante, abre caminos, construye y derrumba muros, pero sigue adelante y no te des por vencido. Ay, qué lindo mensaje. La verdad es que creo que nos va a llegar a muchos y estoy segura que más de una persona se va a sentir muy motivado y empoderado para poder o empoderada para poder seguir adelante y no darse por vencido en ninguna circunstancia de la vida, por adversa que ésta sea. Pues qué padre mensaje, Francisco, y la verdad es que ha estado increíble esta charla y me gustaría saber, porque esa es una de las preguntas que también teníamos formuladas y pensamos en el equipo así, dentro de tus conferencias, o te has dado muchísimas, ¿hay alguna que tenga especial valor para ti? Además de esa que ya nos contaste, que fue la primera y obviamente quien te abrió la puerta a lo que hoy has hecho, pero alguna que digas, esta me dejó marcado y por qué. Bueno, fíjate que primero déjame decirte que he vivido tantas conferencias y tantos escenarios que me ha pasado de todo. Ajá, Así, seguro sí. han habido foros que he visto que se inundan, así lluvias tremendas, se desvió el río y se nos metió en el foro el río. Ay, no. Tuve experiencias donde de repente el equipo de sonido ¡plá! Empieza a quemarse, pero adentro, así en el foro, ¿no? Entonces tuve incendios. Tuve una muy bonita donde estábamos en Puerto Vallarta, en el teatro principal del centro, y a reventar y se va la luz. Y Hijo. cuando te estoy diciendo Puerto Vallarta, con el calorón, y No, había no, no hay gente manera. hasta en las escaleras sentadas escuchando la conferencia y no se salió nadie. Yo digo, wow. Pero han habido otras donde han ido literalmente a matarme, ¿no? Así, he vivido todo. Se han subido a golpearme al escenario. ¡Ay, no! He vivido todo. Pero como todo. en una catarsis, una persona como en alguna catarsis Sí, o así. de alguna manera, ¿sabes qué? Cuando tú empiezas a tocar heridas, ¿no? Y estás invitando pues porque es una confrontación contra tu propio inconsciente. Ya después hablé con esta persona y me pidió perdón y me dijo que, Qué pues que no era mi fuerte. culpa y que, en fin, como que ya, que cayó, ¿no? Pero el momento que yo dije, este es el cumbre de mi vida como conferencista, fue un momento, y lo tengo que confesar, porque primero me invita Ismael Cala a su programa de CNN en Miami, y voy muy gustoso, y ahí él me dice, oye, yo quiero ser conferencista, quiero que me ayudes, y quiero entender cómo puedo entrar al mercado. Es más, consígueme conferencias, ¿no? Claro que sí. Y entonces yo ya estaba viajando mucho, y en uno de mis primeros eventos, llego con un empresario y le digo, oye, traigo a Ismael Cala, ¿por qué no hacemos algo para él? Y él no lo conocía muy bien, pero me dice, déjame checarlo y ya luego te digo. Me habla y me dice, ok, te tengo una condición para llevar a Ismael Cala al siguiente evento. Quiero llevar a John Maxwell, a Ismael Cala y a ti, pero la única condición de que vaya Ismael es que vayas tú. Yo, wow. Entonces, imagínate una gira con John Maxwell, que para mí pues siempre fue mi maestro, mi gurú, ¿no? Ya sabes, yo me había Todos leído los libros. más de 20 libros Ah. de Maxwell y de repente poder empezar a compartir, desayunar, comer, digo, ¡Guau! y tener el mismo escenario y los mismos públicos con el que siempre había sido mi maestro. Yo creo que ese fue un momento donde dije, wow, Dios ha sido tan generoso en mi vida que me ha permitido conocer a mis mejores maestros. Ujú. Qué bonita historia, fíjate, o sea, lograste todo lo que te habías propuesto de tu vida y expandiste todavía más. Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Francisco? Porque estás muy joven, tienes mucha energía, tienes mucho que dar. ¿Qué sigue para ti? Bueno, yo creo que el punto número uno, lo que más ahorita llena mi corazón, bueno, aparte de seguir dando conferencias, me encanta convertirme en semillero de nuevos conferencistas. En este momento mucho mi propósito es, porque veo que dentro de los conferencistas o atrás del conferencista, bueno, hay mucho ego, hay mucha dualidad, hay muchas piezas que no cuadran. Y entonces en este momento lo que me da sentido es realmente tener una escuela de semillero de valores
que en estos momentos tan complejos que está viviendo la humanidad y en este desarrollo tan expansivo que estamos teniendo es llegar verdaderamente a los valores y a la conciencia humana para poder con ellos transformar o guiar a las nuevas generaciones. Qué ambicioso. Qué ambicioso, porque además en un mundo tan globalizado por todo este tema de comunicaciones, como bien lo dijiste, tan expansivas, uno puede ser muy fácil, pero también es muy complejo, muy Pero retador. fíjate qué interesante, porque es haciendo a través de los demás. Exacto. Es haciendo escuela como puedes impactar a millones de personas. Sí, tal cual. O sea, te multiplicas. Así Te es. multiplicas. No es nada más lo quiero para mí. Tú eres una persona y tienes Claro. una capacidad, pero si estás transformando a otras, pues se vuelve una red mucho más grande, ¿no? Correcto. Eso está muy, muy padre. Y también estás en temas de redes sociales muy fuerte. Empezaste a ser youtuber. Pues, ¿qué tanto eso te ha servido? ¿Cuál es tu experiencia en tema de redes sociales? Bueno, fíjate, yo creo que lo que es la marca personal sí tiene que ver mucho con los contenidos de valor que vayas creando. Pero fíjate que hay un momento donde como que hasta como que digo, detente, Francisco, un poco, y me quiero dedicar a mis hijos, y entonces empiezo a trabajar un poco con mis hijos, y ahí es donde realmente entiendo el poder de las redes sociales, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tengo uno de mis hijos que tiene cerca de 6 millones de seguidores en YouTube, pero fue a través de esto, de ver cómo se podía crear entretenimiento, pero entregando valor a estas nuevas generaciones, ¿no? Y entender el poder de las redes sociales. Porque también a veces a través de un video, también le puedes cambiar la vida o puedes generar un cambio enorme en el pensamiento, no sé, en una depresión o en un momento muy difícil de una persona. Le puedes dar esperanza. Sí, totalmente. Pues mira, tantos proyectos que tienes y que van a seguir viniendo y seguramente vamos a poder platicar en muchas más ocasiones, pero pues quiero agradecerte, no antes sin hacer nuestras preguntitas de aquí de que seguro me tienes que contar, Claro que sí. porque son así lo que más pues hemos pensado que está chistoso y así. Ya nos contaste que se les ha metido agua y cosas así, pero algo random o algo lo más random que te haya pasado en alguna conferencia. Bueno, fíjate que una vez estaba en Perú y justamente estábamos hablando del perdón, ¿no? Y cómo el perdonar te libera el alma, ¿no? Te purifica y es donde puede entrar la alegría. Y entonces estaba hablando de este tema, yo creo que habían unas 2.500 personas y de repente una mujer ya de edad muy avanzada, ya literalmente una ancianita empieza a gritar, ¡no! ¡No! ¡No se puede! ¡No! ¡Mentiras! ¡No! Y entonces dijo, pasen el micrófono. Ajá, pero era así, muy estridente. Entonces le pasan el micrófono y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Me dice, no lo puedo perdonar. Es imposible. Llevo 30 años de mi vida odiándolo intensamente y esto no se sale. No se sale así. Le digo, a ver, platícame, ¿de qué se trata? De mi esposo, el maldito. ¿No? Y empieza a hablar cosas y no se puede, lo que él me hizo no tiene perdón de Dios, no puedo, Francisco, no. Digo, ¿él sabe que lo odias? Me dice, no lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque el muy maldito se murió hace 15 años. Y entonces lo que te quiero decir, a veces, ¿no? La gente viene cargando odios, rencores, resentimientos. El otro ni lo sabe, el que se está envenenando es uno mismo. Totalmente. Pero esto fue todo un show, porque de verdad era así, de todo el mundo atacándose de la risa. Sí, o sea, pobrecita. Yo Sí, siento mucha pobrecita. compasión por ella. O Sí, sea, claro. no entender que. Ay, bueno, qué complicado. Pero bueno, está muy random. Ok. Y luego, a ver, la siguiente pregunta es: ¿desearía tener más tiempo para? Ay, qué bonito. A veces desearía tener más tiempo para compartir con mis hijos. Ok. Fíjate que, digo, ahora lo hago mucho más, pero llegó un momento, y con mi esposa obviamente, ¿no? Llegó un momento en mi vida que mi agenda era ya tan complicada como lo que le pasó a Cornejo, que así, eran agendas de papel y era día tras día, día tras día, día tras día. Se cuenta que igual de repente abría ya mi Google Calendar y todo el año lleno.
lleno, lleno. Llegó un momento en donde mi esposa me dice, Francisco, ¿te acuerdas que día es mi cumpleaños? Le digo, sí, mi amor. Acuérdate de esa fecha. Para ya enojada. Porque no quiero volver a pasar ni Navidades, ni así, fechas que tú no estás en casa. Le digo, sí, mi amor. Quedó anotada la fecha. Bueno, quiero que lo compartamos. Muy bien, mi amor. Y entonces, de repente, ¿qué crees? Recibo una llamada, ¿no? De teléfono. Y, oye, Francisco, Jim Cunningham, de la empresa Disney, ¿te acuerdas que fui a tu conferencia y que, digo, había conocido yo, imagínate, al director de la universidad de Disney, y después de una conferencia había ido así a abrazarme y, wow, no, Francisco, me encanta. Y me pidió mis datos y entonces me dice, ya tengo una fecha para que vengas y nos acompañes acá a Disney, a Orlando. Muy bien, ¿para cuándo? Y me da la fecha y era la fecha de mi esposa. ¿Y qué crees que le tuve que decir? Que no. Que no. Le dije, no, ¿por qué? Y le platiqué el problema. Lo siento, ¿no? Y yo, bueno, a las 2 horas me vuelve a llamar y me dice, oye, a ver, ¿y si los traemos a todos ellos, ¿sí? A tus hijos, a tu esposa y hasta a tu suegra, si quieres? Se vienen acá, pasan a Disney y tú vienes y nos das la capacitación. Entonces, claro que sí. Ay, qué padre, qué bonita historia, porque además no dejaste lo más importante que es tu familia, o sea, le estás dando la prioridad y todo confabula para que Claro. se hiciera. Me la imagino que la pasaron increíble. Ah, no, pues fue precioso. Qué bonito. Y luego por acá, ¿cuál fue la última cosa que aprendiste? Así algo que te venga a la mente que dices, esto lo acabo de aprender. Fíjate que el poderte rediseñar. De hecho, fue algo con lo que me enfrenté hoy, ¿no? Porque uno a veces tiene que estar haciendo esos análisis dentro de uno mismo, de tus emociones, de tus experiencias, de tus vivencias y sobre todo de tus resultados. Y yo hoy en la mañana, después de haber dado mis agradecimientos y tal, me di cuenta que la importancia de podernos rediseñar día con día, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Es a veces sacar esa parte vieja, hedionda, apestosa, fea que uno tiene y que a veces te acostumbras y no te das cuenta, ¿no? Si hay una parte hedionda que todos tenemos y que nos acostumbramos a ella, es como el chicle que de repente está pegado en una alfombra y que con el tiempo ya nadie lo percibe, pero ahí está. Y yo creo que el poder reconstruirme día con día es lo que me hace sentirme mejor, ¿sabes? El reconstruirme, el poder aceptar que a veces he fallado, que me he equivocado, el aprender que, por ejemplo, hoy en día tengo que seguir a veces pidiendo perdón porque me sigo equivocando, o tener que aceptar, oye, la erré, perdí en este negocio y no quiere decir que se acaba el mundo, sino tengo que rediseñarme y seguir adelante. Qué gran aprendizaje, ¿eh? Porque al final del día somos humanos y todo evoluciona. El ser humano evoluciona, quieras o no quieras. Y vas a fallar. Y vamos a fallar, exacto. Y te vas a equivocar. Sí, y claro. vas a lastimar a otras personas. Totalmente. Y tienes que darte cuenta que te tienes que rediseñar. Sí, qué buena, esa me la llevo yo también, está increíble. Y luego por acá, si pudieras vivir en cualquier parte del mundo, ¿en dónde sería y por qué? Mira, yo prácticamente podría vivir en cualquier parte del mundo, pero donde esté mi familia, porque donde está mi familia está mi corazón. Ha habido momentos en que sí he vivido mucho en hoteles, ¿no? Y está padre, está algún punto, pero hoy en día yo escojo vivir donde está mi familia. Y en la mayoría de las ocasiones digo, no puedo cargar con toda mi familia, pero sí te puedo decir que siempre hay boletos o yo pido dentro de mis condiciones que vaya cuando menos mi esposa, ¿no? Y yo creo que entonces puedo vivir en cualquier parte del mundo mientras esté con ellos. Ay, qué hermoso. Yo también, comparto totalmente esa idea. ¿Qué es lo que más admiras de ti? O la pregunta correcta sería, si tú la estuvieras leyendo, lo que más admiro de mí es... Me hace más a lo mejor un poco egocéntrico esto,
porque al fin y al cabo, yo normalmente pues no me estoy viendo, más bien me veo muy imperfecto. Y esto me lleva a siempre querer estar creciendo o aprendiendo o modificando lo que no me gusta. Pero creo que si algo yo pudiera sacar es la necedad, el ser insistente en la vida, el poder crear imágenes en mi mente que me llevan a seguir neciando, ¿no? A seguir insistiendo. Yo creo que la insistencia por un ideal que sea benéfico para ti y para los demás, yo creo que es algo que debemos de buscar. Entonces, tal vez por ahí estaría mi respuesta. Eres muy aferrado. Así, necio. Soy necio, ¿no? Es de que padre, me caigo, pero sigo insistiendo. Ya me duelen las rodillas, ¿no? Pero sigo dando. Pero parte del proceso. Está padrísimo. ¿Alguna anécdota divertida ahora como coach ya de tu propio equipo, de tener esta empresa, de crear más, ser un semillero de talentos? ¿Alguna anécdota que digas, ay, esta cómo me reí porque me llegó tal personaje o tal situación? Sin ser, obviamente, peyorativo ni despectivo con nadie. Al fin, pues es parte de tu equipo, ¿no? Pero algo que digas, nos hizo reír o nos hizo el día. A ver, ahorita no me llega. Así como que de mi equipo. O bueno, de alguna cosa en alguna conferencia. Bueno, lo de la señora, eso era random y además yo creo que cómo le hiciste para controlar la risa. Pero Sí. alguna otra cosa chistosa que te acuerdas. Pues ahorita no me llega, ¿No? fíjate. No te preocupes. Bueno, está muy bien, esa la pasamos. ¿Algún talento que me gustaría tener, pero que no tengo? Ok. Fíjate que me gustaría ser muy talentoso en las ventas. Fíjate que es un área que me llama mucho la atención y que no me he dedicado yo a las ventas, pero que entiendo que las ventas es una herramienta que, bueno, yo creo que la herramienta profesional más importante que todos deberíamos de tener. Me encantaría ser un extraordinario vendedor. Wow. Esa respuesta no me la esperaba, pero está padre. Muy padre. Fíjate que, de hecho, yo a mis hijos, desde muy chiquitos, por ejemplo, hice un proyecto con Miguel Ángel Cornejo y con César Lozano que se llamaba La Luz y que eran unos DVDs donde traían toda la psicología atrás del éxito de las personas. Y entonces, mis hijos tenían 5 o 6 años, pon tú, íbamos a restaurantes a comer, les daba su paquete, les había enseñado guiones de ventas y les decía, adelante. ¿Quieres tener para tu Xbox o para tus juegos? Son para ustedes. Iban y de mesa en mesa con el script que les había enseñado y se ponían a vender. Y creo que eso, ahora que los veo y con los resultados que tienen, bueno, a mí ya me pasaron años luz, veo que son extraordinarios con esta habilidad y que les va súper bien en su vida. Yo digo, ahora a mí me encantaría convertirme en un extraordinario vendedor. Fíjate. Y qué importante, ¿no? O sea, porque al final del día, todo el día estamos vendiendo algo. Sí, algo estamos intercambiando por otra cosa y es vender de alguna manera. Hasta con nuestra pareja, de alguna manera. Negociaciones sí, ahí vendemos detrás. Felicidad, si quieres, pero vendemos, claro. Exacto. Si lo haces con un poquito más de estrategia, seguro logras más cosas. Pues, Francisco, ha sido un enorme, enorme placer platicar contigo, un agasajo, escuchar tus historias. Nos transportaste a muchos lugares, hasta sentí frío de la nieve y eres un gran contador de historias, pero además que llega a corazones de personas y que logra tocar almas y sensibilizar a alguien en momentos que tal vez lo necesitan. Síguelo haciendo, sigue deleitándonos con esto, sigue transformando más vidas, sigue multiplicándote en otros, porque seguramente eso también se va a multiplicar para ti en muchas bendiciones y en muchas cosas bonitas. Gracias por este tiempo, gracias por compartir con nosotros y seguro va a quedar padrísimo este podcast y la gente lo va a disfrutar al máximo. No, gracias a ti por la oportunidad y por tu audiencia y la verdad sí te puedo decir que ha sido una gran alegría venir a conocerte aquí y ver todo lo que estás entregando. Te admiro.
Ay, Gracias. muchas gracias, Francisco. No, porque además deben de saber que vino desde Querétaro para estar aquí con nosotros y la verdad es que sí fue un trayecto un poco largo, pero te diste ese tiempo y la oportunidad. Gracias a todos y seguro me lo cuentas. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.